Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para recibir una bomba informativa que prepúrense, porque va a explotar sus cabezas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino mediático que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja o expareja, o lo que sea que hayan sido, que nos ha hecho suspirar, reur y también copyright admitámoslo sufrir un poquito con sus idas y venidas. Pero no se preocupen porque esta vez la noticia es impactante. ASU con mayúsculas y todo el dramatismo que la situación superíndice 3N amerita. ¿Estu listos para saber de qué copyright se trata? Porque yo estoy que no me aguanto las ganas de compartirles esta información superíndice 3N jugosísima. Pero antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, donde te traemos todas las novedades, exclusivas y chismes calientitos del mundo del espectáculo. ASU, que ya lo sabes, forma parte de nuestra familia. Que AQ somos ese chismosos que dou más menos a Petrona en el mercado. Ahora vamos al grano, como diru a mi abuela. Como ya les adelanto copyright en el título, hoy vamos a hablar de una noticia que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir, y que, según mis fuentes, ha dejado a Demet completamente impactada. Y no solo impactada, sino, según mis otros pajaritos que cantan en los sets de grabación superíndice 3N, también copyright confundida, pensativa, y hasta un poquito, nostálgica. Para ponerlos en contexto y que no se me pierdan en este laberinto de emociones, recordemos un poquito la historia de estos dos talentosos actores. Can y Demet saltaron a la fama internacional gracias a su química explosiva en la exitosa serie Erkenci Kuay Pu Jaro Madrugador. Ay, Erkenci Kuay. Q copyright no recuerda esas madrugadas pegados al televisor, más menos ando con un amor tan libre y apasionado como el de Sanemi Can. Su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 las pantallas y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, todos los rumores apuntaban a que había algo que una simple amistad entre ellos. Y no me digan que no lo notaron. Esos abrazos, esas miradas. Se comuan con los ojos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, y como pasa en la vida real, su relación superíndice 3N, fuera lo que fuera, llegó superíndice 3 a su fin. Ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos por separado y protagonizando otros romances. Demet, como sabemos, se casó superíndice 3 con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que paralizó superíndice 3 turcua, y luego, para sorpresa de muchos, se divorció superíndice 3, un trueno que retumbó superíndice 3 en todos los tabloides. Mientras Cantambio Copyright ha tenido otras relaciones sentimentales públicas, incluyendo un noviazgo con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación superíndice 3N que parecía sacada de una revista de modas. Pero AQ es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de que han pasado aún más menos desde que trabajaron juntos y de que ambos han seguido caminos separados, parece que el destino tiene otros planes para ellos. Y es que la noticia que tengo para compartirles tiene que ver con un posible reencuentro. Redoble de tambores, por favor. Mis amores, ASU como lo escuchan. Según mis fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, esas fuentes que me susurran al oído secretos desde los estudios de Estambul, Can Yaman y Demet Özdemir estarán en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos. ¡Boom! Explosión superíndice 3N de confeti. Su copyright que tan emocionados como yo. La sola idea de verlos nuevamente en pantalla, compartiendo esa química que nos enamoró superíndice 3 a todos, es simplemente mújica. Es como si volvió copyright Ramos a la época dorada de Erkenci Kuay, pero con una historia renovada y, esperemos, a la altura de las circunstancias. Pero AQ no termina la cosa, rense que vienen curvas. Resulta que la noticia del posible reencuentro ha llegado a oídos de Demet de una manera muy particular. Al parecer, Can Yaman ha sido el encargado de contactarla directamente para proponerle el proyecto. Imaginen la escena. Demet tranquilamente tomando un copyright de manzana, o tal vez grabando algún comercial para una marca de Cosmo Copyright ticos, que sabemos que le encantan, recibiendo una llamada inesperada de Can, después copyright ese de tanto tiempo propone copyright no le volver a trabajar juntos.
Sin duda, un momento que la dejo superíndice 3 sin aliento. Como si le hubieran puesto un Cafú copyright turco extra fuerte. Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo, Bomba Can llaman impacta a Demet con noticia increíble. Porque, según mis informantes, la reacción superíndice 3N de Demet al escuchar la propuesta de Can fue de total sorpresa e incredulidad. Al parecer, ella no se esperaba para nada que Can la contactara y mucho menos que le propusiera un proyecto juntos. Era lo último que tenía en mente. Según me cuentan, pensaba que Can estaba en otra sintonía, enfocado en sus proyectos internacionales y en su carrera en Italia. Se dice que Demet quedó superíndice 3 tan impactada que en un principio, no sabía qué copyright responder. Necesito superíndice 3 tiempo para procesar la información superíndice 3N y evaluar la propuesta con detenimiento. Y es que, como se imaginar UDN, aceptar un proyecto de esta magnitud implica muchas cosas. No solo se trata de volver a trabajar con Can, sino también copyright N de revivir viejos recuerdos, enfrentar posibles tensiones y lidiar con la presión superíndice 3N medio, tica que sin duda generará este reencuentro. Imaginen los titulares. Las revistas del Corazu superíndice 3N explotarán. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿aceptar Demet la propuesta de Can? Que no es poca cosa. Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque según mis fuentes, Demet estará considerando seriamente la oferta. Al parecer, la idea de volver a trabajar con Can le resulta atractiva, tanto a nivel profesional como personal. Y aquí es donde empezamos a especular, como nos gusta. Profesionalmente porque sabe que un proyecto con Can llaman seru a uno con diéresis copyright sito asegurado. La popularidad de ambos actores es innegable y su química en pantalla es un IMU-N para el público. Además de este proyecto le permitirá a Demet mostrar una nueva faceta de su talento y consolidar su carrera a nivel internacional. Podrá ser el trampolín definitivo para conquistar Hollywood, o al menos para asegurarse un contrato con Netflix. Y a nivel personal, porque admitámoslo siempre ha existido una conexión superíndice 3N especial entre Can y Demet. A pesar de que su relación superíndice 3N no funciona superíndice 3, o al menos eso es lo que sabemos, el cariño más menos y el respeto mutuo siempre han estado presentes. Y quizás este reencuentro sea la oportunidad perfecta para cerrar ciclos, sanar heridas y que copyright N sabe, incluso dar una nueva oportunidad al amor. Porque nunca digas nunca a mis amores. En el amor como en la vida, todo puede pasar. Pero no todo es color de rosa, como deco a mi abuela cuando me ponía a limpiar la casa. También copyright N hay que tener en cuenta los posibles obstáculos que podrán impedir que este proyecto se haga realidad. En primer lugar, en las agendas de ambos actores, que suelen estar muy apretadas. Can, por ejemplo, metido de lleno en proyectos en Italia y en otros pauses. Demet, por su parte, también copyright N tiene compromisos publicitarios y otros proyectos actorales en marcha. Encontrar un espacio en sus respectivos calendarios para grabar una serie juntos será todo un desafío como encontrar un true copyright ball de 4 hojas en un campo de fútbol. En segundo lugar, la cuestión superíndice 3N de los derechos de autor y los acuerdos de producción superíndice 3N. Para que este proyecto salga adelante, es necesario que todas las partes involucradas lleguen a un acuerdo satisfactorio. Y como sabemos en el mundo del espectáculo, este tipo de negociaciones pueden ser muy complicadas. Hay muchos intereses en juego y a veces, los egos de los actores pueden ser un obstáculo a superar. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la presión superíndice 3N medio tica. Un reencuentro entre Can y Demet generará una gran expectación superíndice 3N entre el público y los medios de comunicación superíndice 3N. Ambos actores tendrán que estar preparados para lidiar con el constante escrutinio y las especulaciones sobre su relación superíndice 3N. Cada paso que den será analizado con lupa, y cualquier gesto será interpretado como un aseo más menos al de reconciliación superíndice 3N, o de enemistad, según el caso. Será como vivir en un reality show las 24 horas del día. Pero a pesar de todos estos obstáculos, yo soy optimista, mis amores. Creo que si Can y Demet realmente quieren trabajar juntos, encontrar la manera de hacerlo realidad. Y si lo hacen, estoy segura de que nos regalarán una serie inolvidable, llena de romance, drama y mucha química.
Una serie que hará historia en la televisión superíndice 3N turca y mundial. Además de ese hay otro factor a tener en cuenta, el factor fan. Los fans de Can y Demet, los Candem como se hacen llamar, son Legiu superíndice 3N y Estu-N desesperados por verlos juntos nuevamente. Su presiu superíndice 3N podrá ser determinante para que los productores y los canales de televisión superíndice 3N apuesten por este proyecto. El poder de los fans nunca debe ser subestimado. Asu que mis amores mantengan los dedos cruzados y Estu copyright N atentos a nuestras pro superíndice 3 y más actualizaciones. Porque les prometo que seremos los primeros en informarles si Can y Demet finalmente deciden embarcarse en esta nueva aventura. A QU no se nos escapa nada. Tenemos antenas por todas partes. Mientras tanto, du copyright déjenme saber en los comentarios QU copyright opinan ustedes sobre este posible reencuentro. ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos en una nueva serie? ¿Creen que su Kumika seguiru intacta despu copyright ese de tantos aún más menos os? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría ver? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Un thriller con toques de humor? Los leo con atención superíndice 3N. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecitos y novedades del mundo del espectrum culo turco. Recuerden que AQU, en su canal favorito, siempre encontraru en la información superíndice 3N es fresca y entretenida. Y si no la encontramos la inventamos, es broma, pero a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N. En resumen, hoy les trajimos la bomba de que Can Yaman, al parecer, ha impactado a Demet Özdemir con una noticia increíble, la propuesta de protagonizar una nueva serie juntos. Demet, sorprendida, estuvo evaluando la oferta, considerando tanto los beneficios profesionales como personales, pero también copyright en los posibles obstáculos que podrán surgir. Un culebro superíndice 3N digno de una telenovela turca, y eso que todavía no ha empezado. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 preparo urselos. No olviden dejarme sus comentarios sobre este tema tan interesante, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y no se corten. AQU se puede opinar libremente siempre con respeto, claro. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal. ASU nos ayudan a seguir creciendo y a traerles cada vez ese contenido de calidad. Los quiero mucho. Hasta la pro superíndice 3 Sima. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en la televisión superíndice 3N, a menos que lo hayan visto AQU en nuestro canal. Besitos.